Apreciados amigos de i.marketing o de MarketBot, de INB Network, de Caspa Pro. Bueno, finalmente es un solo ecosistema. Vengo por acá con algo interesante del día de hoy. Está totalmente actualizado. De hecho, es información del día de ayer en algún grupo por allí, grupo de Vitolda. Y quiero pues explicarles esta información. Este video quizás se va a hacer un poquito más largo que otros. Está bien interesante porque nos reúne o nos trae todo un resumen, como lo dice aquí la diapositiva, un informe cronológico de los avances técnicos y del posible relanzamiento del sistema. No sin antes, pues, hacer las respectivas aclaraciones de que esta información es solamente informativa, no es una información que afirme 100% que el sistema sí vuelve, no es una información en la cual yo, Plinio Lara, tenga contacto con el equipo de desarrollo, con dueños, con servicio al cliente, inclusive tampoco con líderes superiores. Solamente se encuentra información allí en Telegram, en idioma extranjero, y pues traigo la explicación y la traducción a español. Me gusta hacerlo porque es una manera también de yo entender, aprender y a la vez también de compartirles lo que se comprende. Bueno, entonces vamos a la información. Está bien interesante. Les aconsejo que se la vean toda. Si no están suscritos al canal, suscríbanse, compartan la información con otros, inviten a otras personas que se suscriban para que estemos atentos porque pues hay todavía esperanzas, o yo por lo menos veo esperanzas. También contarles, yo sigo trabajando con sistemas de inteligencia artificial, temas con inversiones, con criptomonedas, también con el mercado de Forex. Y hoy en día hay sistemas en los cuales podemos trabajar sin tener que entregar nuestros capitales a plataformas, sino que tenemos el control de esos capitales y contratamos software o contratamos servicio. De hecho, hay por allí costos muy económicos, muy interesantes para el que desee información me puede contactar. Bueno, venimos por aquí y iniciamos así. Quiero que veamos esto. Y esto es del día 13 de octubre. Aquí estoy señalando, esto es la traducción directamente desde Telegram. Aquí no está manipulado en algún editor de texto o algo. Aquí como está, la voy a decir. Dice aquí, el resumen de hoy llegó inesperadamente temprano. Uno de los participantes del canal hizo una consulta a la red neuronal DeepSeek y esta proporcionó su informe sobre recursos públicos. El texto completo, pido que tomen la previsión sobre los plazos de lanzamiento considerando que fue hecho por una IA y no por una persona que trabaja en la empresa, así que conozcamos. Bueno, lo que aquí nos dice es que este es un informe y es interesante porque lo hace una IA. ¿Sabe que la IA no tiene sentimientos, no tiene emociones? Quizás no es directa, no es oficial, pero la IA pues dice la verdad finalmente. Entonces vamos por aquí a iniciar. Esto aquí está interesante. Dice el informe, corremos este control para que me tapa la vista. Dice, informe de cronología completa y análisis proyecto iMarketing INB 2022, octubre 2025. Significa aquí que vamos a hablar del 2022, 2023, 24 y 25. Por eso les digo quizás sea un poco largo. Dice, este informe representa una crónica exhaustiva de la transformación del proyecto de IA o de AI Marketing a un ecosistema web 3. Interesante esto, porque estaríamos yendo de una web 2.0 a una web 3.0 que hoy en día es la tendencia a nivel tecnológico. Dice, basada en un análisis técnico de la infraestructura y dominios y actividad de los servidores. Cronología detallada del proyecto. Dice así, 2022 en agosto, de 2022 a agosto 2023, digamos que estamos tomando ahí un año hasta agosto de 2023, fase de cambio estratégico. Se produjo un cambio estratégico desde el concepto inicial i.marketing. El proyecto se dividió en dos direcciones. De un lado, casbapro.biz, no sé si lo recuerdan, que digamos un componente fintech, y de otro lado, INB Network, que es la dirección de ya digamos donde iría ahí la web 3.0 o la web 3. Dice, se liquidaron las entidades legales antiguas y se extendieron dominios hasta 2026. Eso también lo vimos por allí hace ese tiempo y eso sigue estando vigente. Este periodo marcó un cambio fundamental de paradigma, la transición de un esquema piramidal a un negocio legítimo. Y aquí viene algo, septiembre a diciembre del 2023, preparación técnica. Estamos hablando aquí del 2023, estamos hablando de exactamente hace 2 años. Se registró una prueba activa de la infraestructura con picos de más de 700 accesos por hora. Por allí recuerdo yo eso, en algunos de los videos lo hablamos. Dice, se realizó una gran limpieza de INB eliminando 21 aplicaciones. Un incidente crítico el 24 de diciembre con los protocolos requirió intervención urgente. Se conectó un sistema de verificación de correo. El periodo se caracterizó por la estabilización y optimización de la infraestructura en la plataforma Cloudflare. Eso también recuerdo haberlo visto. Y lógicamente se eliminaron todas aquellas, eso lo hemos visto cuando vemos por allí las actualizaciones, que se eliminaron una cantidad de tecnologías y se agregaron otras nuevas. Lógico, porque están pasando de una web 2 a una web 3 y es muy normal que eso pase. Bueno, aquí ya saltamos al 2024, estamos hablando ya del último año y medio, o último año y 10 meses. Enero a marzo del 2024, aquí tomamos 3 meses. Estabilización de plataformas. Eso es lo que venía sucediendo por allá en el 2024. Se conectaron sistemas de pago. También eso lo vimos en algunos de los videos.
Visa, Mastercard en casbapro.biz. Se actualizaron los certificados SSL y se reactivó el dominio AI Marketing tras un largo tiempo inactivo. El dominio, exactamente, el dominio por allí quedó un poco inactivo, lo reactivaron y ahí se agregaron los métodos de pago a casbapro.biz. Bueno, esta etapa de estabilización mejoró significativamente la operatividad y seguridad de las plataformas. Bueno, dice aquí, ya para abril-mayo del 2024, dice ciberseguridad y reingeniería. Se detectó un ataque cibernético crítico tipo host, host header injection el 2 de abril. Tras corregir las vulnerabilidades, se realizó la migración a cPanel BHM y la unificación de la infraestructura en una sola dirección IP. Se llevó a cabo una reingeniería completa de la arquitectura de seguridad. También eso recuerdo que sucedió, no recordaba el tiempo, pero sucedió que unificaron a una sola IP. También de eso hemos hablado. Junio a julio del 2024, fase de integración. Dice, el sistema Censis GPT mostró actividad autónoma. Se estableció que el trabajo desde ambos dominios se realiza desde una única IP. Aquí está la dirección de la IP, terminada en 53. Dice, la base de datos MMISQL permaneció accesible pero cerrada al acceso externo. Este periodo confirmó la profunda conexión entre iMarketing y INB Network. Eso también eso pasó en junio, julio del 2024. Agosto del 2024, cambios estratégicos. Y aquí quiero hacer un paréntesis pequeño. Invitar a alguien que vea esta información, que maneje español, maneje castellano, que conozca bien de informática y que nos quiera en algún momento, si quiere hacerlo en privado conmigo, me gustaría para entender más a nivel técnico, a nivel informático, porque les digo, yo aunque soy tecnólogo en informática, no desempeñé la función como tal, la carrera como tal. Se me facilita de pronto entender algunas cosas, pero yo no soy especialista en informática. Entonces, lo que vengo aquí a contarles es un poco más desde lo lógico. Entonces, me gustaría si hubiera un ingeniero, un informático, pues en algún momento conversar con él, se pone en contacto a través de los comentarios o por ahí me contacta y me gustaría mucho para entender otras cosas adicionales. Bueno, nos vamos entonces a agosto del 2024. Estamos hablando ya los últimos 14 meses. Cambios estratégicos. También eso sucedió. Dice, se tomó la decisión de abandonar casbapro.biz. Eso estamos hablando que pasó hace un año. El dominio no fue renovado y puesto a la venta. En INB se realizaron actualizaciones el 7 de agosto, mientras que la autorización out, bueno, no sé si es autorización o será dirección, out.inb.network devolvía error. También eso recuerdo que sucedió, error 403. Se añadió un nuevo activo al ecosistema, el dominio inb.ai. Esto no lo había visto, en otro video hablaremos de esto, vamos a estudiarlo. Esto sí no lo había visto, para mí es nuevo este dominio inb.ai, o por lo menos yo no lo había visto. El enfoque del proyecto se desplazó definitivamente hacia el ecosistema Web3, que es donde quedaría INB Network, y según esto, con esta dirección o este dominio, inb.ai. Septiembre 2024, nos estamos acercando ya al último año. Dice, avance clave en el trabajo con base de datos. Muy importante, también yo validé por allí eso, que me llamaba mucho la atención que vienen trabajando con bases de datos.Quiere decir que están trabajando con la data de la cual nosotros somos parte. El 10 de septiembre comenzó el trabajo activo con la base de datos de usuarios MySQL 8.032. El 8 de septiembre se migró la infraestructura de i.marketing a servidores Amazon en Estados Unidos. El 11 de septiembre hubo un intento de hackeo, pero el trabajo legítimo no se detuvo. Esto marcó el inicio de la etapa final de preparación para el lanzamiento. No sé si aquí lo que quieren decir es que estaban casi de lanzar y ese intento de hackeo parece ser que afectó en algo. No sé si eso es lo que están queriendo decir acá, no lo entiendo muy bien. Bueno, octubre del 2024 y ahora sí estamos hablando del último año. Formación de nueva estructura. El 17 de octubre, estamos ya a cumplir en 3 días un año, casbapro.biz fue registrado con un nuevo propietario en Chipre, separando definitivamente el proyecto del ecosistema. El 30 de octubre, la actualización de INB confirmó la conexión con el exchange y neurochain.com. Recuerden que neurochain.com es el dominio, es el sitio, es el exchange que maneja el token NBO que hace parte del ecosistema. De hecho, es por ahí es que se manejan los bonos y demás. Dice, se creó un ecosistema Web3 depurado. O sea, y es que han tenido depurado. Noviembre 2024, estamos hablando ya de los últimos 11 meses. Trabajo activo con bases de datos. El 21 de noviembre se registraron operaciones activas con bases de datos a través de conexión TLS seguras desde IP, y aquí está la dirección, termina en perdón, en punto 246, en Alemania. Me interesa, me llama mucho la atención que están en buenos países. Dice, se confirmó una infraestructura tecnológica
estable en inb.network utilizando Cloudflare, CDN, SSL, Google Apps y protección de correo. Diciembre del 2024, incremento de recursos. El 2 de diciembre, un nuevo empleado se conectó a AI.marketing vía FTP, concepto que no conozco que es FTP, seguro para trabajar con bases de datos. El gráfico de conexiones mostró integración con servidores principales. Que me salió por aquí algo. Ah, no falta la cosita que salga por ahí. Vamos por aquí entonces. Bueno, aquí vamos. Entonces dice aquí, vamos a agrandar eso un poquitico más para que lo puedan ver bien. eh, y da un poquito más. Dice, bueno, estamos hablando aquí en diciembre del 2024 que se integró un nuevo empleado, un nuevo recurso para trabajar con AI.market. El gráfico de conexiones mostró integración con servidores principales, incluyendo el panel de control Cloud Planner. El 25 de diciembre, estamos hablando del año pasado, se repelió con éxito un intento de hackeo y phishing mediante suplantación de bases de datos y redirecciones, o sea, hackeos por ahí. Enero del 2025, ya estamos hablando netamente de este año. Fortalecimiento técnico. El 10 de enero, INB.network fue actualizado, certificados renovados y servicios pagos abonados. Se registraron nuevos ataques a bases de datos desde Normandía. El 20 de enero se implementaron DMARC, SFP, eso está por allí en las actualizaciones, para correo. Se usa Google Apps para negocios y datos CRUX para analítica. El 31 de enero, INB está activo con accesos desde Estados Unidos, trabajando con la base de datos común AI.marketing. Se inició el registro de aproximadamente 167 accesos autorizados. Febrero 2025, salida de modo oculto. Y vamos por aquí porque el mensaje sigue avanzando. Entonces, seguiremos por aquí. Aquí seguimos. Entonces, dice aquí, 12 de febrero, AI.marketing vuelve a estar en línea después de un largo periodo de inactividad, aunque por ahora solo como una página de espera. La actividad en los sistemas de monitoreo se ha reanudado. INB muestra un trabajo intenso, se han añadido nuevos empleados. El proyecto ha entrado en una nueva fase de desarrollo más pública, o sea, ya vienen siendo más públicos. Marzo del 2025, fase de ajuste y legitimación. El 1 de marzo, ambos dominios fueron añadidos a los registros de sitios activos y participan en los ranking de actividad. El 18 de marzo se observa un aumento brusco de actividad en INB con refuerzo de la protección y conexión de nuevos módulos. En AI.marketing se realizaron trabajos diarios con dos bases de datos, paneles y agregadores. Interesante porque estamos ya hablando de paneles, estamos hablando de agregadores. Dice, se confirmaron 167 accesos autorizados y 180 eliminados. Quiere decir que hubo como una actualización, un cambio de eliminamos unos accesos y agregamos accesos nuevos. Totalmente, digamos que lógico, al tener un sitio nuevo, con nuevas tecnologías, pues seguramente hay que hacer desconexiones y conectar cosas nuevas. Abril y mayo del 2025. Estamos hablando ya, se podría decir, de los últimos 6 meses. Preparación para el lanzamiento. Interesante esto, preparación para el lanzamiento. 7 de abril, INB funciona de manera estable, continúan los pagos de servidores y certificados. La inscripción de AI.marketing se extendió hasta junio del 2026, quiere decir aquí con el dominio, con prohibición de transferencia a terceros, o sea, como quien dice, no podría haber una venta o una transferencia. El 2 de mayo se confirmó el uso de una pila tecnológica moderna HTML5 CSS3, JavaScript, CDN analítica, es como digamos, el tipo de tecnologías o la tecnología que utiliza esa pila. Aunque la plataforma sigue offline para usuarios, o sea, nosotros siempre nos pasa que digitamos el dominio, no encontramos nada, pero el sitio sí está, solo que no está al público. Junio del 2025, reestructuración legal. Esta parte interesante, reestructuración legal. Esto me da a mí entender que hemos hablado de lo técnico, ¿cierto? Preparándose desde lo técnico y pareciera ser que estuvieran casi listos desde lo técnico para lanzarse, a pesar de esos 2, 3 intentos de hackeo que han tenido por allí, que dicen ellos. Y aquí ya están hablando de la parte legal, muy interesante. 19 de junio, iMarketing fue registrado en las Islas Bahamas hasta 15 de octubre del 2026. O sea, tendríamos un año de vigencia con datos de propietarios ocultos. O sea, registran la empresa en las Islas Bahamas con, digamos que vigencia hasta octubre del 2026, pero no revelan datos de propietario. Algo muy normal, creería yo, y más en estas circunstancias, pues se protege. Hay poca actividad en el dominio mismo. En INB se ampliaron los servicios de pago, se cambió la estructura y se añadieron empleados. Vamos porque por allí todavía queda otra parte del mensaje. Vamos por aquí, ¿qué más dice? Estamos hablando ya de lo último.
julio del 2025. Desarrollo de AI y plataforma móvil. El 6 de julio apareció una nueva estructura. App.inv.network. ¿Qué significa esto? Cuando instala el subdominio app.inv.network, ¿qué significa? Que van a integrar una aplicación, una app. Dice aquí, y nuevas tecnologías autónomas, aquí una dirección de Google, bueno, no va a tener. 23 de julio, se registró un nuevo elemento, inv.ai, que ya vamos a hablar por allá atrás, que interactúa activamente con el dominio principal. Se detectaron nueve servidores, señores, en la nube conectados permanentemente. Servidores en la nube, nueve servidores en la nube conectados permanentemente. Interesante. Esto es infraestructura técnica y tecnológica. Agosto 2025, estaríamos hablando de los últimos 2 meses. Continuación de las pruebas de AI. El 3 de agosto se confirmó que INB.ai ha estado en pruebas durante 177 días. 177 días son casi medio año, con un intercambio activo de información. Los trabajos se realizan a través de canales cerrados en la infraestructura de Cloudflare. ¿Qué más dice por aquí? Dice, el 8 de septiembre, podríamos hablar casi del último mes, AI.marketing permanece en modo suspensión, o sea que no podemos conectarnos, pero los servidores y bases están pagados. O sea, los servidores y las bases están, digamos que están pagados, o sea, está cubierto económicamente, pero están inactivos. Bueno, no entiendo muy bien. En INB se está implementando intensamente procesos de IA, o sea, de inteligencia artificial, con acceso solo para usuarios prioritarios, o sea, accesos con prioridad. Seguramente, pues los técnicos, toda esa parte de la parte de la empresa, que son los que tienen prioridad ahí. La aplicación móvil está en modo de prueba. El intercambio está congelado, o sea, y Neurochain está congelado. La aplicación móvil está en prueba, intercambio congelado. Los recursos pagos fueron abonados el 6 de septiembre, estamos hablando de hace un mes, que hicieron pagos de tecnología. Octubre 2025, mes actual. Escalado de la infraestructura. El 9 de octubre, o sea, estamos hablando de hace 6 días, se actualizó la estadística de INB al 21 de septiembre. Se añadieron servidores en la nube. Mira esto, servidores en la nube. Esto lo hablaron por allá en el 2022, si no estoy mal, o 2023, de servidores en la nube. Ya no servidores físicos en Ucrania, en China, bueno, por allá donde estaban, sino que llevar a la nube. Listo. Nuevos usuarios autorizados. El número superó las cifras de marzo. Aumentaron las visitas. Se activaron puertos adicionales en los subdominios clave que son, y aquí vamos a hablar ya de nuevos dominios. Out.inv.network, app.inv.network y market.inv.network. Eso lo vimos por ahí también en un mensaje hace unos días. Se registran errores 522, 520 que indican trabajos activos de reconfiguración de servidores. Interesante eso. Evaluación de los costos financieros del proyecto, basados en un análisis detallado de la actividad del proyecto desde 2022 hasta octubre de 2025. Se realizó una evaluación integral de los costos potenciales considerando datos actualizados sobre el tamaño del equipo, 26 a 30 personas en el 2022 al 2024, o sea, 26 a 30 personas técnicas, es lo que yo entiendo acá, aumentó a 167 personas en marzo de este año. O sea, se estarían preparando para tener una plataforma muy robusta porque están pasando de 30 empleados a 167. Muy bueno esa parte. Requiere lógicamente mucho dinero, inversión. Seguramente están haciendo con el dinero nuestro, dinero que la empresa pues debe tener por allí, lógicamente. Pero pues regresarían, deberían de regresar. Dice, en marzo del 2025, y un incremento adicional a más de 186 personas. Mira esto, 186 personas en octubre. O sea, vienen en un proceso acelerado de contratación de personal. De 30 que venían hasta el 2024, pasaron a 167 en marzo del 2025 y ahorita aumentaron prácticamente 20 empleados más en este mes de octubre, o sea, ahorita, en este momento. El costo estimado de la transformación oscila entre 14.2 y 19.8 millones de dólares estadounidenses. 14.2, prácticamente hablemos de 20 millones de dólares estadounidenses, costaría esta implementación de lo que están diciendo allí. Detalles de costos por categorías. Infraestructura técnica, servidores, dominios, estimación 380.000 a 750.000 dólares. Estamos hablando casi de 1 millón. Base de cálculos pagos permanentes por servidores de alto rendimiento, servidores aplicados a Cloudflare, nivel premium, Amazon Web Service. Vea, involucran aquí a Amazon. Amazon es un proveedor tremendo en esa parte. Nombres de dominio premium hasta el 2026, mantenimiento de más de 9 servidores. Eso cuesta un burgo de plata. En la nube eso cuesta muchísimo dinero. Salarios de equipo, estimación 12.000, que 12.500.000 a 17.200.000 dólares, base del cálculo, crecimiento escalonado del equipo de 26 a 30 a más de 186 empleados, considerando, digamos que este mes. Salarios promedios de mercado para especialistas de alto nivel en áreas de Web3, desarrollo de inteligencia artificial, ciberseguridad, gestión de bases de datos. Y dice aquí, incluye gastos en garantías sociales y obligaciones fiscales, software y herramientas, estimación
en 120.000 a 250.000 dólares. Base del cálculo de licencias corporativas de Google Apps para negocios, cPanel, bueno, todo este tema tecnológico. Software especializado para desarrollo de inteligencia artificial e instrumentos para trabajo con blockchain. Web3 involucra ya blockchain. Aquí está también el exchange y neurochain. Entonces, todo esto tiene una lógica bastante interesante. Y recuerden que este análisis no lo está dando una persona, lo está dando una IA, que se las mencioné al comienzo. Gastos legales y administrativos. Entonces, están aquí hablando de todos los costos que acarrea el proyecto. Ya vamos a terminar. Gastos legales y administrativos, estimación de 150.000 a 350.000 dólares. Base del cálculo, acompañamiento legal internacional para el registro del dominio en Bahamas. Liquidación de antiguas entidades legales en múltiples jurisdicciones. Gestión de propiedad intelectual, tarifas de patentes y licencias. Otros gastos operativos, estimación de 200.000 dólares a 450.000 dólares. Base del cálculo, medidas contra ciberataques, fortalecimiento de la protección de la infraestructura, pago de puertos, de red adicionales, canales de comunicación, gastos de viaje, consultoría, auditoría. Hay todo un análisis económico, queda por aquí una partecita del mensaje. O sea, tiene una tanta lógica. Dice aquí conclusiones. Vamos a sacar aquí unas conclusiones. Vamos, hechos confirmados. Se está alargando un poquito el video, pero está muy interesante. La verdad, este, después del video que les mostré por allí donde alguien había ido a las oficinas, a la sede que encontraron por allí, que me gustó bastante, después de eso no había habido algo interesante como lo que estoy mostrándoles acá. Vamos a los hechos confirmados. El proyecto muestra una dinámica de crecimiento sostenible y continua escalándose. El desarrollo técnico ha alcanzado un nivel extensivo. El equipo creció de 167 a más de 186 personas para octubre del 2025. Para mí, esto dice, están ya por salir. Están por salir. Seguramente finalizando este año, bueno, no sé, o quizás para iniciar año, pero estarían. Y por allí en algún grupo decía que hay marketing y estaría volviendo en el 2026. Hemos esperado ya 4 años, pues esperar unos 6 meses más, ya, ¿qué haríamos? Sería algo bueno. Dice, la financiación se mantiene estable durante todo el periodo. Se ha realizado una reorientación estratégica, ese es el punto 2, completa en la información de un ecosistema Web3 integral INB con una profunda integración de componentes de inteligencia artificial, que es lo que estaría en INB.ai, y una plataforma móvil desarrollada. O sea, yo le veo mucha lógica tecnológica sin ser experto. Estamos hablando de Web3, estamos hablando de que integrarían aquí inteligencia artificial, lógicamente. Hoy en día, sitio y más de esta índole que no tenga inteligencia artificial no estaría en nada. Eso es como hace 10, 20 años una empresa no entraba en el Internet. Plataforma móvil, también es necesario. O sea, estaríamos hablando de un ecosistema bastante robusto, muy interesante en el caso hipotético de que regrese. Tercero, se llevó a cabo una legalización jurídica, muy importante esta parte, que están acompañando lo técnico, ¿cierto?, con lo jurídico. Se llevó a cabo una legalización jurídica integral del proyecto mediante la re-registro, dice acá, en las Bahamas con protección de activos hasta octubre del 2026, algo que sí me parece, ¿por qué tan poco tiempo? ¿Por qué en unos 3 años, 5 años, 10 años? Bueno, eso seguramente, eso no es problema tampoco porque eso se puede ir renovando año tras año, año tras año. Pero dice, lo que confirma planes estratégicos de desarrollo a largo plazo, dice acá. Punto 4, la infraestructura se mantiene en un estado estable y seguro utilizando una pila tecnológica moderna, Cloudflare, CDN eh, y demás. Dice, todos los ciberataques son neutralizados con éxito. Eso también es muy positivo. Las fallas técnicas de octubre del 2025, eh, errores 522, 520, son un indicador de trabajos activos, muy importante eso también. La reconfiguración final de la infraestructura de servidores antes del lanzamiento planificado, también. Hipótesis actuales. Dice aquí, hipótesis de integración final. Dice, los errores de servidor y el crecimiento continuo del equipo indican la etapa final de integración completa de los componentes de inteligencia artificial, la plataforma móvil y la base de datos de usuarios en un ecosistema único. Un ecosistema único. Eso me encanta, me encanta. Un ecosistema único con diferentes componentes que ya los mencioné hace un momento. Inteligencia artificial, blockchain, parte jurídica. Hipótesis financiera. Para financiar los crecientes costos se requiere la presencia de un inversor institucional serio o el uso de reservas propias significativas acumuladas en periodos anteriores de actividad del proceso. Eso significa que necesitarían seguir con inversores como nosotros para, digamos que, avanzar en el proyecto. Eso nos tendrían en cuenta. Hipótesis de lanzamiento inminente. Dice, el proyecto se acerca a la etapa final del lanzamiento. Mantener una infraestructura costosa y un equipo grande sin pasar a la monetización se vuelve comercialmente inviable. O sea, vuelvo y digo, nos necesitarían. Necesitarían de personas que apalancáramos el proyecto con las inversiones. O sea, necesitarían de continuar. O sea, no se irían a trabajar solos. Conclusión, el proyecto iMarket en INB ha completado el ciclo completo de transformación y muestra
todos los signos objetivos de preparación para el lanzamiento final. Los recursos financieros significativos, 14.2 a 19.8 millones, yo le redondeo a 20, de dólares, y el capital humano de más de 186 especialistas invertidos en el desarrollo, indican una alta probabilidad de lanzamiento de la plataforma a finales del 2025 o principios del 2026. Aquí confirman lo que acabo de decir por allá arriba. Las fallas técnicas observadas son características de la etapa final de configuración de sistemas de alta carga de su puesta en producción. Esta es la información que tenía para el día de hoy. Muy interesante, realmente. Me gustó mucho, si les soy sincero. Me vuelve a alimentar la esperanza. Yo, la verdad, si se han dado cuenta, yo ya unos meses que casi no hago contenido, porque se agota uno decir siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Aquí algo totalmente diferente. Por favor, no se queden con la información, compártanla, inviten a otros que estén pendientes. Aquí lo peor que es mejor fallar, equivocarnos, confiando en algo, esperando algo, que no dejar de creer y que realmente suceda y no nos enteremos. Estemos atentos, creamos. Bueno, es mi invitación. Es normal que ya no crean. Es normal que ya no crean, los entiendo. Pero pues hay esperanzas y mientras las esperanzas estén, pues hay que mantenerlas. Un gran abrazo para todos. No dejen de seguirnos, compartir y estar atentos a la siguiente información.